bienvenidos a Arte Místico, Escuela Holística. Soy Melissa Cuello, coach holística, y hoy quiero hablarles sobre un poco de inteligencia emocional. Vamos a hablar un poco sobre las emociones negativas, sobre cómo aparecen, sobre cómo cambiarlas. Y también les quiero hablar un poco sobre el miedo, que es como la madre de las emociones negativas. Hoy vamos a hablar esto desde estados de conciencia, ya que es la mejor manera de poder interpretar la realidad. Ustedes saben, yo trabajo todos estos temas desde el coaching, desde el punto de vista holístico, desde los registros akáshicos, desde la biodecodificación, desde el Reiki y todas esas disciplinas holísticas que se centran en el bienestar. Pero hoy me voy a concentrar en hablarles muchas cosas que vienen de la biodecodificación emocional o biodecodificación emocional transpersonal cuántica, que nos hace entender muchas cosas desde el origen realmente que existe emocional detrás de todo. Entender también que nuestro cuerpo, nuestra realidad, nuestras cuestiones a nivel social, laboral, van a venir un poquito con esta impronta emocional que se trae y con las creencias. Y para entender esto me voy a basar un poquito, ya saben, en las herramientas de biodecodificación, y les voy a dar un ejercicio para que ustedes puedan hacer en su casa y puedan entender por qué emocionalmente están como están y cómo trabajar la gestión emocional de una mejor manera, cómo gestionar estas emociones negativas de una mejor manera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los sentimientos existen y que los sentimientos son la consecuencia o lo que le procede a las emociones. Los sentimientos son una manera que tiene nuestro subconsciente de manifestar en nuestro cuerpo biológico las emociones, que son estos estados en donde nosotros nos encontramos, estados de conciencia muchas veces. Y voy a hablarles de dos estados de conciencia principalmente durante todo el video. Voy a estar hablando del estado de conciencia de amor y el estado de conciencia de miedo, que es algo que ya he hablado en varios videos, pero que quiero hablar desde un punto de vista más emocional en este video. El estado de conciencia de amor nos hace a nosotros enfrentar la realidad desde un lugar diferente, sabiendo que todo tiene un sentido, que todo tiene un porqué, un para qué, nos hace encontrarnos en paz ante las situaciones de afuera. El estado de conciencia de miedo, por el contrario, nos pone ante la realidad desde un lugar muy negativo, hace que nosotros estemos constantemente sacando de nosotros emociones negativas. Las emociones negativas que vamos a trabajar van a ser las siguientes. Tenemos la emoción negativa de la culpa, tenemos la emoción negativa de la ira, tenemos la emoción negativa de la tristeza. ¿Tá? En total tenemos 3 emociones negativas que vienen desde el miedo, que es la emoción negativa madre. Todo lo que nosotros trabajamos viene desde el miedo. Y ustedes me van a decir, ¿miedo a qué? Y yo les voy a explicar los tipos de miedo que existen y por qué realmente puede llegar a pasar que la vergüenza o la culpa sea un tipo de miedo, que la tristeza sea un tipo de miedo, o de dónde viene. Pero para eso tenemos que empezar un poquito a entender de dónde se crean estas emociones. Las emociones en parte son la consecuencia que hay ante un impacto externo. Hay un shock a nivel biológico, emocional en el cuerpo. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor de qué se tratan las reacciones emocionales que tenemos y por qué estoy hablando de que muchas veces estamos repitiendo cosas. Por ejemplo, la reacción emocional que tengamos ante una situación está basada en una creencia. Y esta creencia se creó hace mucho tiempo. De hecho, muchas creencias se crearon antes de que nazcamos. Algunas de ellas vienen del clan familiar y otras las traemos ya incorporadas para trabajar y resuenan con un clan familiar y encarnamos y trabajamos esa creencia en ese clan familiar porque ya tenemos esa creencia incorporada desde nuestras experiencias de transformación anteriores, vidas pasadas o como quieran decir. Las creencias van a ser en parte el motivo por el cual nosotros tenemos cierta respuesta a un estímulo externo. Voy a ponerles un ejemplo para que lo entiendan mejor. Si yo, por ejemplo, mando un currículum para un trabajo y resulta que me llaman a la entrevista, voy y en la entrevista me va mal y no me toman, y me entero de que llamaron a trabajar a otro,
mi respuesta puede llegar a ser diferente a la de otra persona, dependiendo de con qué estoy asociando yo la experiencia. Y para entender esto tengo que entender que en la experiencia de primer orden de realidad, que es lo que toco, lo que vivo, va a ser lo que yo interactúo afuera, que veo, que estoy percibiendo con mis sentidos básicos. Con el olfato, con el tacto, con la vista, con el oído, con lo que sea. Entonces, cómo yo, a través de mis sentidos, voy percibiendo esa realidad, va a tener también una parte de interpretación de la realidad. Que eso ya es mi mundo interno. En mi mundo interno, en mis pensamientos, voy a interpretar la realidad como algo malo o bueno, como que me afecta o no. Y acá es cuando hacemos gestión emocional. Muchas veces tenemos una creencia asociada a un estímulo externo. Por lo tanto, imagínense que yo tengo dos maneras, por ejemplo, de actuar o de responder internamente ante esto de que no me llamen a ese trabajo. Mando el currículum, resulta que no me llaman y a otra persona le llaman. Cuando llaman a la otra persona puedo tener un impacto emocional que me hace revivir una creencia y un pensamiento del pasado, que puede venir del árbol genealógico familiar, que puede venir de mis ancestros, que puede venir de donde sea. Y mi impacto emocional va a inmediatamente aparecer relacionado con esa creencia y puede llegar a ser bronca, ¿no? No puede ser, no me llamaron a ese trabajo. Y me enojo. Y ahí puedo sacar esa bronca atacando a otra persona. La envidia. A este lo llaman y a mí no. ¿Ves? Te das cuenta que en este mundo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empezamos, ¿no? A victimizarnos y a culpar a otro. Esa forma de envidiar va a ser un sentimiento que va a venir de esa emoción que se activó. Se activó la ira. Y se activó la ira, ¿por qué? Porque lógicamente, en ese momento que no me llaman a mí para trabajar, tengo miedo. Miedo de que no me van a llamar o no ser suficiente para trabajar o de lo que sea que realmente yo estoy creyendo que es verdad, ¿no? Entonces esa es mi interpretación de la realidad. Yo, imagínense, así veo la realidad. No me llamaron para trabajar ese trabajo. Listo. Y no hay ninguna interpretación. Pero, por ejemplo, si me pongo los lentes del miedo, no me llamaron para trabajar ahí, me voy a morir de hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Bueno, y después tenemos la segunda interpretación que puede ser, ¿no? Con los lentes del amor, en donde observo que no me llaman a trabajar. En ese momento, mi reacción es totalmente diferente. Si es desde el amor, va a ser, bueno, capaz que por acá no es. Mejor me enfoco en ver por dónde va mi trabajo o capaz que tengo que hacer mi emprendimiento. Me está dando una señal esto. Y ahí estamos en una conciencia de unidad porque nos damos cuenta de que estamos conectándonos con todo y que todo tiene un sentido. Entonces vamos a entender lo siguiente. ¿Está? Tenemos por un lado el miedo que nos va a crear culpa, que nos va a crear tristeza, que nos va a crear ira, ¿no? Y tenemos el amor, que el amor nos está llevando a un estado de conciencia de paz. Cuando yo estoy en estado de conciencia de miedo, voy a estar vinculando mis creencias desde el miedo. Por lo tanto, es importante detectar todas las creencias que tenemos que nos conectan con ese impacto emocional de miedo. Y cuando hablo de impacto emocional, también estoy hablando de que no es que nosotros solamente tenemos emociones. Las emociones y los sentimientos van a manifestarse en el cuerpo físico. Porque para que yo tenga una emoción y para que yo cree un sentimiento, tiene que haber un impacto emocional. Entonces, ese impacto es a través de esa experiencia, ¿no? En la que yo me veo a mí mismo de determinada manera, desde una conciencia de amor o desde una conciencia de miedo. Estos dos estados de conciencia me hacen interpretar la realidad desde un lugar que cuando yo vivo la experiencia me genera un impacto emocional. El impacto emocional se da cuando yo tengo una interpretación de la realidad desde el miedo por búsqueda de supervivencia. Y esto es muy importante entenderlo. No quiero que nieguen sus emociones negativas. Hoy vamos a hacer las paces con ellas, porque tenemos que entender que esas emociones negativas nos están ayudando.
A nivel biológico o subconsciente, y les estoy hablando un poco de biodecodificación, nosotros vamos a tener reacciones relacionadas con estas emociones primitivas, que son las negativas, y con el miedo, que tienen que ver con la supervivencia. Por ejemplo, si yo quiero ese trabajo para sobrevivir y no me llaman, me voy a sentir mal y no voy a poder entrar a trabajar y no voy a comer, y entonces porque busco sobrevivir tengo miedo. Miedo a no comer, miedo a no trabajar, miedo a no ser suficiente, miedo a un montón de cosas. Entonces todos esos miedos van a buscar en nuestra propia biología sobrevivir. Estos miedos se disparan en nuestra mente inmediatamente que nosotros tenemos esa creencia que viene desde el miedo, esa forma de interpretar la realidad que tiene que ver con el miedo, y va a crear un shock emocional que hace que haya un shock biológico y que se generen problemas de salud o que se genere estrés. Entonces hay una sensación, un sentimiento físico, hay un sentimiento, realmente lo voy a sentir lo que me está pasando, voy a sentir ese miedo. Mis niveles de cortisol se van a elevar, ¿no? Voy a entrar en un estado de adrenalina, voy a producir adrenalina, lo cual me va a generar una predisposición o una alerta, una adicción también al estado de miedo y ese estado de alerta. Y ese motivo va a ser el motivo por el cual me va a costar tanto salir de ahí, porque va a haber una reacción química en nuestro cuerpo asociada a esa creencia. Y por otro lado, cuando yo tengo una interpretación más amorosa, yo puedo tener un impacto biológico, ¿no? Puedo tener por instinto miedo, pero yo ¿qué voy a hacer? Voy a reconocer ese miedo y voy a dialogar con ese miedo, porque el miedo va a venir desde el ego, desde el cuerpo, desde el subconsciente, y siempre va a estar. Yo no les digo que con este video ustedes lo miran y ya se les va el miedo, sino más bien les estoy queriendo decir que hay que interpretar ese miedo desde otro lugar. Está basado en una suposición incorrecta de lo que va a pasar y tiene la intención positiva de protegerme a mí, de proteger lo mío, de proteger esta relación, de hacerme sentir seguro, de hacerme sentir querido. El miedo en realidad no es malo. Lo que en realidad está pasando es que yo estoy creyendo que lo que me está diciendo ese miedo es cierto. Y ahí entonces tengo un impacto emocional y pimba, pimba, pimba. Entonces, ¿yo cómo puedo interpretarlo positivamente? Bueno, ¿es cierto que yo no voy a tener trabajo si no me toman de este llamado? ¿Es cierto que yo no sirvo para poder trabajar? ¿Es cierto que yo no puedo ser mi empresa? ¿Es cierto tal cosa? ¿O es una creencia que me estoy haciendo a mí mismo o a mí misma y es una creencia limitante? Al trabajar toda esta gestión emocional, inmediatamente cambiamos nuestro estado físico para poder reaccionar distinto ante las situaciones externas. Nos predispone a tener una respuesta más consciente desde la conciencia de amor y de unidad. Y es mucha información, yo sé que sí, pero que esto realmente les va a servir mucho, porque al entender esto ustedes van a entender dos cosas principales. En primer lugar, todo lo que viene desde el miedo no es real. La interpretación que nosotros hagamos de la realidad no tiene por qué siempre verse desde los lentes del miedo. Entonces, tener un estado de conciencia que no está en el miedo y está en el amor nos va a ayudar a tener más resiliencia y a tener una mejor disposición ante los obstáculos. También tenemos que entender que los obstáculos externos o las cosas que pasan afuera, yo las estoy interpretando. La realidad pasa. La vida no es buena ni es mala, es. Yo interpreto en mi mente que es mala y ahí entro en un estado de conciencia que me lleva a un estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, una neurosis y demás. Todo eso que yo voy a tener es un síntoma, ¿no?, de estar en una conciencia que viene desde el miedo. Un síntoma que viene a base de los pensamientos. Por lo tanto, nuestros pensamientos realmente son la base de todo. En realidad no hay una tarjeta que me puedan decir, bueno, hoy ponete feliz y yo me voy a poner feliz, porque no es un pensamiento como ese. Más bien es la forma en la que interpreto la realidad, ¿no? Entonces les voy a proponer hacer un ejercicio para que ustedes puedan trabajar la gestión emocional y se conecten con el lente del amor y dejen de interpretar la realidad desde el miedo. En primer lugar, entendiendo que la realidad no es buena ni mala, sino más bien que nosotros le estamos dando una interpretación, nos hace tener una mejor realidad.
Y también entiendan que este mundo material, que la vida no es eterna, que nos vamos a morir y que en realidad todo esto es una forma holográfica de manifestar nuestra existencia y que estamos en un mundo de la ilusión. Y más ilusión aún vivimos dentro de nuestra mente. O sea, nuestro microcosmos va a definir el macrocosmos en el que estamos, conectados, interconectados con todo. Entonces, si yo estoy en el miedo, me separo del entorno. Si estoy en una conciencia de miedo, yo creo que yo no soy suficiente, que no me quiere nadie, que voy a estar solo, que nunca voy a tener trabajo, que no me merezco esto, que no me separo de los demás del mundo. Me separo y empiezo a ver que el otro es el otro y yo soy yo, y que mi casa es mi casa y que la casa del otro es la casa del otro. Pero si yo estoy en una conciencia de amor, yo dejo esas creencias limitantes y negativas de lado y empiezo a ver la realidad desde una interpretación más amorosa y menos hostil. Utilizando entonces esta conciencia de unidad, me doy cuenta que todo es uno, que todo es una ilusión, y digo, bueno, el otro es el otro, pero ¿qué me muestra de mí? ¿Qué puedo aprender del otro? ¿En qué se parece nuestra realidad? ¿En qué nos podemos ayudar? ¿En qué el otro me está ayudando a crecer, a evolucionar? El otro es el otro, pero es mi espejo. No significa que yo sea igual que el otro a nivel consciente, sino que hay algo que me hace vibrar con el otro. ¿Para qué está ahí? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué puedo aprender de mí mismo? Capaz que me enseña a amarme, capaz que me enseña a crecer, capaz que me enseña a valorarme, capaz que me enseña a dejar de tener miedo. Un montón de cosas. Pero no es que el otro viene y te lo enseña. Vos tenés la forma de interpretar la realidad desde ese lugar, y si interpretas la realidad así, créeme que vas a vivir mucho mejor, porque te va a ayudar a estar mejor. Si a mí me ayudó a estar mejor, a ver, te tiene que ayudar. Y además de eso, que te va a ayudar también a entender que tu proceso espiritual, que tu proceso biológico, que tu proceso mental, todo es uno, y que todo es holográfico, y que todo es holístico, y que todo es parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo vos estás interpretando la realidad que viene desde el amor? Si tu interpretación es desde el sentido de unidad, desde la conciencia de unidad, desde el amor, desde el entender que todo es parte de un proceso de transformación, de cambio, de amor, y que podemos vivir la vida desde un punto de vista más amoroso y pacífico, empezamos a trabajar las creencias limitantes. Y si trabajamos las creencias limitantes, empezamos a hacer una mejor gestión emocional, entendiendo que todo nos puede enseñar algo, y que muchas veces la interpretación de las cosas tiene que ver con un estado de conciencia en el cual yo estoy. Para poder cambiar mi estado de conciencia hay que tener constancia, hay que saber que somos 100% responsables de nuestra realidad y que podemos hacerlo, que podemos cambiarla, y hay que tener humildad de mirar hacia adentro y decir, todos tenemos ego, yo tengo ego. Me acuerdo que una vez le hice una sesión de biodecodificación a una persona que no quería perdonar a la madre, y bueno, no la hice hacerlo porque no quería hacerlo. Y tampoco quería estar en paz, o sea, como que quería ganar una discusión que no estaba viendo, que vivía en su mente. Que a pesar de que quizás la madre no se, comillas, merezca el perdón, en realidad ella se tenía que perdonar a sí misma para dejar ir esa ira. Como que la ira te va consumiendo, la bronca, cuando vas guardando mucha bronca por el tiempo y no perdonás y no sacás esa bronca, te empieza a consumir, y entonces vos proyectás a la persona que te lastimó en todo el mundo, y eso, créanme, que termina siendo algo muy malo. Y no es porque nosotros tengamos que hacerle un favor al otro, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, perdonando y siguiendo. Esta mujer me dijo, no, yo no tengo ego. Ustedes creen que tenemos egos todos, pero a vos te enseñaron así. Ustedes están mal, yo no tengo ego, y vos te estás equivocando, porque si pensás que yo tengo ego, te equivocas. Yo no tengo ego, y soy un alma que nunca más va a reencarnar en la tierra. Y ahí yo le dije, bueno, está bien, si te hace bien creer eso, bueno, yo solo estoy tratando de ayudarte, y bueno, y ahí no intenté más. Dejé esa sesión. Porque hay personas que tienen que estar preparadas para tener humildad de reconocer que todos tenemos un ego, que está bien nuestro ego, que está bien nuestro miedo, que está bien esa culpa, que solo hay que reconocerla y trabajarla para que no nos haga sentir así todo el tiempo, ¿no? Porque esa emoción después crea sensaciones y sentimientos que nos van generando
estados mentales, estados físicos, estar en alerta, nos genera una ansiedad, una depresión. Entonces hay que laburarlo reconociendo esas emociones. Entonces hay que reconocer, bueno, esto me hace sentir triste. ¿Por qué? ¿Qué pensé para que esto me hiciera sentir triste? ¿Está? Y ahí lo empezamos a trabajar y empezamos a entender que esas emociones no son más que comunicadores que tenemos nosotros. Nuestra forma de comunicarnos con nuestra alma, con nuestro corazón. Sin mis emociones yo no voy a poder entender cómo me siento, qué me pasa, qué es lo que quiero hacer y qué no quiero. Las emociones son formas de comunicación. Entonces, si yo siento miedo de ir a un lugar, o puede estar queriéndome decir que yo todavía no tengo la confianza suficiente para hacer eso y que puedo cambiarlo, o que tengo una creencia limitante, o que tampoco quiero estar en ese lugar. Hay que entender eso y para eso les voy a plantear un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer cuando ustedes quieran, pero háganlo para ustedes mismos. Escriban 5 situaciones que les hagan sentir una emoción negativa. Puede ser culpa, puede ser ira, puede ser tristeza o puede ser miedo. Escriban 5 situaciones. Si no se les ocurren 5, escriban por lo menos 3. Le escriben en una hoja, esto me hace sentir esto, esto me hace sentir esto, esto me hace sentir esto. Y abajo van a escribir qué creencia ustedes están teniendo o que están pensando de esa situación para sentir eso. Por ejemplo, ¿qué estoy pensando de este trabajo para sentir eso? ¿No? Y ahí buscan la creencia o el pensamiento que se les venga respecto a eso. ¿Cómo estoy interpretando mi realidad? ¿No? ¿Desde qué conciencia? ¿Desde el amor o desde el miedo? Y después hacen una raya al lado, ¿viste? Y escriben qué interpretación de esa situación puede ser mejor para poder estar en otro estado de conciencia, que es del amor. ¿Qué interpretación amorosa puedo hacer de esta situación? ¿No? Y si realmente eso que yo creo que viene desde el miedo, eso creo que estoy pensando es real, ¿no? Y ahí me lo pregunto. Y van a ver que en realidad que si lo ven desde los lentes del amor, no es real. Traten de ponerse los lentes del amor y hacer este ejercicio. Primero entendiendo qué es lo que les está diciendo la emoción negativa desde el miedo, qué pensé para crear esta emoción, qué pensé para sentir esto. Y si realmente lo que estoy pensando es verdad. Y escriban un pensamiento contrario que venga desde el amor. ¿Está? Este es un ejercicio muy por arribita de lo que hacemos en una sesión de coaching holístico, de biodecodificación, de sanación y constelaciones familiares. Pero es una muy buena forma de poder empezar a gestionar las emociones y entender lo que nos está pasando. Y también es una manera de poder entender por qué y para qué están esas emociones y que realmente no las tengo por qué acallar, no las tengo por qué guardar. Incluso cuando estoy triste me tengo que permitir llorar, permitir sentir esa tristeza y después preguntarme por qué. Otra cosa que les recomiendo hacer es crear anclajes al nivel de su mente, ¿no? Experiencias, por ejemplo, que hayan tenido lindas y que les den paz. Entonces, cuando ustedes descubren esa emoción negativa y quieren sacársela, conéctenla a esa experiencia. Vayan mentalmente, visualícense en ese momento que les da paz, en esa situación que les da paz, y traer esa paz que sintieron y mirar desde esa paz esta situación. Por ejemplo, yo puedo estar en mi casa con toda la casa que quiero ordenar y que se me cae todo y se me desordena, y de golpe, bueno, empiezo a sentir, ¿no? Como frustración. Que esta frustración es una manera, por ejemplo, de expresarse a una tristeza que siento porque no puedo ordenar, porque no puedo, me supera y no sé qué hacer. Entonces ahí puedo hacer un anclaje o conectar con un anclaje emocional que me haga interpretar la realidad desde otro lugar y estar mejor. Por ejemplo, me voy hacia atrás mentalmente y en algún momento en donde mi espacio me hizo sentir bien. ¿En qué momento? Y traigo esa paz. Por ejemplo, cuando recién me mudé y ordené todo bien. Entonces yo quiero ver la casa así, sí. Bueno, ¿y puedo ver la casa desde ese lugar ahora?
Y ahí empiezo a actuar y a hacer y ordenar, pero no en ese estado de conciencia y con esa presión tan grande que me estaba poniendo. Y esto lo pueden aplicar en cualquier ámbito de su vida. Siempre tienen que entender que si yo identifico frustración, es como tristeza realmente, es como la base es esa tristeza. Y esa tristeza tiene que ver con el miedo a, bueno, miedo a que no soy suficiente, ¿no? A que no puedo, a que estoy solo, ¿no? La ira siempre es contra alguien, ¿no? Y es porque no puedo perdonar lo que hace el otro. Y si siento bronca contra el otro es porque en parte siento miedo de lo que el otro me hace, de lo que el otro me hace sentir, de lo que yo estoy interpretando, ¿no? Y lo mismo con la culpa. La culpa es una forma de, en vez de poner la ira en el otro, poner la ira en mí mismo, ¿no? Y martirizarme y golpearme en la espalda con un látigo porque hice o no hice algo. La culpa está asociada a no poder procesar lo que hice, y en realidad es una especie de tristeza que tengo del pasado, que al mismo tiempo también viene de un miedo de que no puedo cambiar eso o que siempre va a ser así. Así que siempre todo viene desde el miedo, y tengo que entender que los ojos del miedo no me van a llevar a un estado de paz. Por el contrario, me van a llevar a un estado de más estrés, más fuerte, más intenso, y necesito salir de ese miedo. Por lo tanto, siempre hay que buscar en ese miedo, entender por qué es el miedo, en ese miedo la creencia, el pensamiento que tuve, cambiar esa creencia también que creé a raíz de los pensamientos, y empezar a crear otras creencias nuevas, otros hábitos que me conecten con el amor, creencias de mí mismo. Siempre las creencias no son sobre los demás, son sobre mí en realidad. Siempre hablan de mí, entonces bueno, creer cosas de mí positivas, empezar a crear ese estado de conciencia. No va a llevar un día solo, puede llevar mucho más tiempo. Sé que esto es muy largo de aplicar, pero les dejo estos ejercicios para que ustedes puedan empezar a hacerlo y crear nuevos hábitos. O sea, que lo hagan todos los días e intenten hacerlo cada día, tener constancia, porque eso nos va a ayudar también a poder salir de esos estados emocionales negativos y poder acompañar procesos de una manera mejor, desde un lugar más sabio, sin caer en la frustración o en la tristeza y quedarme ahí sin hacerlo, sin aplicar. Siempre recuerden que vamos a tener baches, obstáculos en la vida, pero que nosotros tenemos que ver la vida desde los mejores lentes. Y siempre entiendan que todo es uno, que el universo siempre está a nuestro favor, no es que conspire en nuestra contra. Nuestra alma elige las experiencias por algo, y yo puedo vivir la realidad de la mejor manera que me sea posible para poder trascender todas estas experiencias mundanas desde un lugar de conciencia mucho más elevado. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Yo sé que es un video muy extenso, con mucha información. La idea es que lo puedan ver todos ustedes y puedan aplicarlo. Y incluso este video lo compartí en el curso de Coach Holístico Integral para los alumnos, para que también tengan estas herramientas. Igual en el curso se trabaja todo esto en más profundidad, así que si a vos te interesa todo esto, querés aprender un poco más de gestión emocional, de trabajo interno, de autoarmonización, de cómo está nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestra mente, te recomiendo hacer ese curso, que es una cantidad de herramientas que yo aprendí para poder trabajar. Es varias herramientas mezcladas y preparadas para poder trabajar, gestionar una sesión de coaching, pero desde un punto de vista más holístico, y trabajar estas cuestiones que yo les estaba planteando hoy un poco más profundamente. Así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un abrazo gigante, muchas gracias por acompañarme en este video y les recomiendo seguirme en las redes sociales. No olvides poner tu like, compartir el video, poner me gusta. Y si estás escuchándome en Spotify, te invito a seguirme acá en el canal de YouTube Arte Místico Escuela Holística. Muchas gracias y un abrazo gigante.